Estos son los hechos desde Washington. ¿Cuál es realmente el próximo paso de la administración del presidente Donald Trump en Venezuela? Ese es el tema de hoy, de este programa, y lo vamos a analizar desde las dos visiones políticas en Estados Unidos. Y para eso nos acompañan dos analistas en nuestra mesa de discusión. Andrés Guilarte, analista y estratega republicano, y Luis Miranda, analista demócrata y exfuncionario de Estados Unidos durante la administración de Joe Biden y de Barack Obama. Gracias por estar con nosotros aquí hoy. Gracias, Jorge. Gracias a ti. En un ratico vamos a la mesa de análisis, pero mientras tanto les adelanto de lo que vamos a hablar. El diálogo en Venezuela, por supuesto. ¿Qué pito toca en todo esto? ¿Cómo va a avanzar? Lo otro, Marco Rubio, el secretario de Estado Marco Rubio, es mencionado con frecuencia como posible aspirante presidencial para el año 2028. ¿Hasta qué punto su papel en la política hacia Venezuela puede influir en ese futuro político de cara a unas presidenciales en Estados Unidos? ¿Qué piensan los venezolanos de Trump y de Marco Rubio? Y la otra cosa, fíjense, el peligro del socialismo en Estados Unidos, una vieja nueva, es decir, reaparece en la campaña electoral republicana a meses de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Todo eso y más lo vamos a revisar en esta mesa de análisis hoy, aquí en Estos son los hechos, desde la capital estadounidense. Arrancamos. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar donde usted me esté viendo. Gracias por suscribirte a este canal. Gracias a toda la gente que se une y me apoya desde Estados Unidos, desde Venezuela, desde Chile, desde Argentina, Italia, España y más allá. ¿Desde dónde ves este programa el día de hoy? Quiero que lo escribas allí abajo en los comentarios para leerlos y ahí armamos una conversa desde dónde estás viendo este programa. Y también opinas sobre la discusión que tendremos a continuación. No lo vamos a dilatar más. Aquí vamos. Luego lo pudimos confirmar directamente nosotros desde el Senado de Estados Unidos. Una agenda de trabajo está pasando. Y aquí estamos. Gracias por estar aquí. Les voy a hacer una serie de preguntas y van a responder del 1 al 10 para poner caliente esta conversación. Del 1 al 10, el 1 por supuesto baja confianza o lo bajo, el 10 lo más alto. Y el orden es así, bueno, Andrés y Luis. Del 1 al 10, ¿qué tanta confianza tienen en el proceso de diálogo promovido por Estados Unidos en Venezuela? Andrés. 8. Luis. 3. Del 1 al 10, ¿qué tan de acuerdo están con el secretario de Estado Marco Rubio en que hay que tener paciencia en este proceso porque son temas que no se resuelven de un día para otro? 10. Digamos 5. Y del 1 al 10, ¿qué tan convencidos están ustedes de que habrá elecciones presidenciales en Venezuela, al menos en el año 2027? 10. 1. Y del 1 al 10, ¿qué tan interesado creen ustedes que está el presidente Donald Trump en unas elecciones en Venezuela? 7. 0. Y la última, miren esta. Del 1 al 10, ¿qué tan interesado creen que está el secretario de Estado Marco Rubio en unas elecciones en Venezuela? 10. 3. Fíjense, ahí dieron ustedes sus valoraciones. Vamos a ver qué dice la gente sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son las valoraciones de la gente que nos está viendo? Pero la gran pregunta de este programa, y quiero empezar de una con ella, es ¿cuál es el próximo gran paso de la administración del presidente Donald Trump en Venezuela? Empiezo con Andrés y después escuchamos a Luis. Bueno, Jorge, el primer paso que acabamos de ver es la llegada de la delegación de la Asamblea de 2015 a Venezuela. Lo que estamos viendo, las negociaciones que están sucediendo, lo que se ha visto el cronograma, al menos lo que dijo Dinora Figueroa, en cuanto a que al menos lo que se está viendo es que vamos a empezar a tener un nuevo TSJ o conversaciones, un nuevo TSJ o todas las negociaciones respecto a eso, más o menos en noviembre y un nuevo CNE en diciembre. ¿Cuál será la intención de renovar un CNE si no es para tener unas elecciones el año que viene? Y creo que ahí es donde estamos viendo el plan. Creo que el hecho de que se tengan fechas concretas, de que se está hablando al respecto y de que se tengan personas allí y de que el Departamento de Estado lo está acompañando en cada sección, creo que eso nos da muchísimo más confianza que cualquier otro diálogo que ha pasado en el pasado en Venezuela, que por supuesto sabemos todos han sido un desastre. Entonces ahí viene la confianza que tengo en el tema, de que a lo nuevo de este proceso es el involucramiento total
de la administración Trump y de los intereses que sabemos que tiene el secretario de Estado Marco Rubio al respecto. A ver, Luis. Mira, yo creo que lo que está sucediendo es algo que necesita suceder, pero mira, yo dije que 0, que Trump quiera un cambio en Venezuela, quizás 3, que Rubio lo quiera. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es la estabilidad y la habilidad de mantener el orden y el control que han tenido hasta ahora, manteniendo ahí a Delcy Rodríguez. No les conviene un cambio muy rápido y creo que esto va a ser un proceso en el que los mismos intereses del Departamento de Estado van a trabajar para que esto tarde más tiempo quizás de lo necesario. Ahora, lo que sí es cierto es que este es un proceso donde el gobierno, el régimen venezolano no tiene la confianza de nadie en el mundo realmente y claramente han hecho lo posible para no respetar lo que quiere el pueblo venezolano. Entonces, estamos por lo menos en un poquito de avance en que el gobierno de Estados Unidos está ayudando a que ese proceso se mueva. Pero de nuevo, creo que a Donald Trump, él preferiría no tener que tener ese problema de unas elecciones que quizás no resulten con alguien que a él le guste. Miren, hay mucha opinión y yo me voy a basar en lo que uno escucha de otros analistas, de la gente y de los propios comentarios de la gente en este programa. Y es que hacen una diferencia entre el presidente Donald Trump, sus objetivos, sus intereses y los del secretario de Estado Marco Rubio. Y ahí hay como una diferencia que marca la gente. ¿Hay una diferencia, creen ustedes, en los intereses de ambos, de los del secretario y los del presidente? Andrés y Luis. Bueno, por supuesto que personalmente habrán intereses, ¿no? Ser distintos en diversas cosas, son personas no, como tal, pero el secretario de Estado, su rol como tal y su función es llevar a cabo los intereses del país, que a su vez son los intereses del presidente. Claro. Y por eso no creo que haya ninguna diferencia en ellos. Si estamos viendo que hay un proceso de diálogo, eso no es que Venezuela, como muchos creen, es un proyecto de Rubio con el que se está divirtiendo y Trump no tiene nada que ver al respecto. Si hay un proceso, si hay un cronograma y unas intenciones, como se ha dicho muchas veces, incluso vimos el senador Bernie Moreno, que justo después de tener una reunión con el presidente Trump respecto de Venezuela, empezó a hablar de unas elecciones en julio de 2027. Eso también son formas de la administración de tener spokespersons sin que sea Donald Trump directamente que diga las cosas. Creo Sí, que por supuesto que aquí porque hay una agenda y una cosita de Jorge, que hay una agenda y que todo está alienado. No podemos hablar de que Rubio quiere algo y Trump quiere otra cosa, porque si eso fuese el caso, Rubio no sería secretario de Estado. Sí, estamos de acuerdo en eso con Andrés, porque Rubio, de hecho, durante el periodo que han tenido, año y medio que llevan en funciones, Rubio no se ha diferenciado de Trump en nada, e incluso en cosas en las que se contradice enteramente Rubio de lo que era cuando era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, con lo que ha hecho como secretario de Estado. Él está ahí para hacer lo que Trump le pide. Miren, el presidente Trump ha presentado el caso de Venezuela como un éxito. La incursión militar en Venezuela la ha presentado como un éxito de cara a las elecciones de medio mandato aquí en Estados Unidos. Vamos a escuchar algunas de las cosas más recientes que dijo al respecto. For the midterms, they want to see winning. Para las elecciones en medio término la gente quiere ver victorias. Sabes, en Venezuela la gente estaba muy en contra de lo que hicimos. Duró un día esa guerra y ahora mira, estamos ganando cientos de miles de millones de dólares. Venezuela es como un lugar diferente, pero nosotros estamos sacando cientos de miles de millones de dólares. Hundreds of billions of dollars. They're taking out hundreds of billions of dollars. Ellos están ganando cientos de miles de millones de dólares. Es un lugar diferente. De hecho, se está convirtiendo. Quiero decir, tuvieron una tragedia el otro día. Fue un problema terrible. Earthquake, I guess you'd call it. Un terremoto, supongo que lo llamarías así. Fue fuerte. They have a country that is a very happy country. Pero fuera de eso, tienen un país que está muy feliz de nuevo. Nosotros hemos cobrado el costo de esa guerra muchas But veces. everybody was against it. A ver, Luis, ¿cómo se mide, de acuerdo a las palabras del presidente Donald Trump, el éxito de la política de la Casa Blanca hacia Venezuela el día de hoy, al menos? Bueno, se mide, yo creo que definitivamente tienen que contarlo como una victoria para el gobierno Trump, pero es una victoria que, como él mismo lo dice, Estados Unidos está cobrando muchísimo de lo que son los recursos naturales de Venezuela y eso está por resolver, ¿no? Hasta qué nivel es justo y hasta qué nivel es algo que ayuda a Venezuela a largo plazo a restaurar lo que eran sus funcionamientos en el sector petrolero. Entonces, pero claramente pues es una de las pocas victorias a las que puede referirse el presidente Trump.
Pero lo que obscurece es eso, ¿no? Que lo ha logrado precisamente con mantener al régimen de Maduro, con Delcy Rodríguez como su representante en Venezuela. Y por eso yo digo que a él no le interesa mucho el cambio, porque quiere mantener esa estabilidad que irónicamente la tiene tratando de mantener a María Corina Machado alejada y apoyando a Delcy Rodríguez. A ver, Andrés. Bueno, de nuevo, si el presidente Trump y la administración no estuviesen interesados en ningún cambio democrático, ¿para qué tomarse el tiempo de mandar una delegación de la Asamblea 2015 para hacer un cronograma y que se vaya a renovar el CNE en diciembre? Y de nuevo, eso no es realmente una negociación, es una mesa de trabajo donde se están haciendo las cosas que se digan del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. Ahí no se está discutiendo nada que no ya esté discutido, sabemos, dentro de lo que son los programas internos que nosotros muchos no conocemos. Pero aquí está el tema. Más allá de lo que nosotros podamos pensar en este momento de si es un éxito o no, hay que preguntarse también los venezolanos qué piensan. Nosotros como venezolanos, por supuesto, el hecho de que se haya sacado a Maduro, imagínate tú que venezolano pensaba que eso era posible el año pasado. El hecho de que se liberaron miles de presos políticos, muchísimos que ahora no solamente han sido liberados, sino que están haciendo campaña contra el régimen, están hablando de elecciones libremente en Venezuela, que es cosa que no pasaba antes. Todavía, por supuesto, quedan un par de cientos de presos políticos y tienen que salir, pero se han sacado muchísimos y se han visto muchísimos cambios en 8 meses después de 26 años de socialismo del siglo XXI bajo Hugo Chávez y Maduro. Entonces, es algo que no podemos nosotros venir, como decimos en Venezuela, mezquinos a esperar que el presidente Trump de un momento a otro haga lo que no hicieron gobiernos democráticos del pasado y gobiernos republicanos. Y una última cosa, que si Donald Trump está cobrando y si Estados Unidos está cobrando, mira, como venezolano no me importa lo más mínimo si estén cobrando. Adelante, que cobren todo lo que quieran, porque pasamos 26 años con Rusia, China y Cuba cobrando todo lo que quisieran y yo no escucho a nadie quejándose de eso. Hablaste de algo interesante y es qué piensan los venezolanos. Y en Venezuela hay una mezcla. Si uno ve las encuestas que salieron publicadas la semana pasada, mira, vamos a empezar por esta. La imagen de Trump en julio del año 2026, 51% positiva. Y se ha mantenido así desde febrero, o sea, en los mismos rangos. Estaba en febrero del 2026 en 53%, tuvo un bajón allí en mayo a 45% y 51% tiene ahora. Pero la imagen negativa entre junio del 2026 y julio, ven cómo crece también un poquito allí. Y si uno lo ve en la imagen más gráfica de todo esto, bueno, ahí ven cómo son los respaldos a lo que está haciendo el presidente Donald Trump en Venezuela. ¿Tienen una imagen positiva o negativa de Estados Unidos? Positiva 55.1%. Y esta otra, ¿cuánta influencia crees que tiene Trump sobre el presidente de tu país, es decir, de Venezuela? 63.6%. Cuando uno lee estos resultados de esta encuesta de Atlas, Intel y Bloomberg, además, ¿qué nos dice de cómo está percibiendo el pueblo venezolano esto? Luis. Bueno, el pueblo venezolano quiere cambio y ha querido cambio hace mucho y pues no me sorprende que estén bajando la aprobación de Trump porque yo creo que el contexto de las cosas negativas de Trump se extienden no solo al tema del régimen de Maduro, pero también a la manera que ha tratado la inmigración, a la manera que envió venezolanos a Nicaragua, las deportaciones. Hay muchísimos temas que afectan eso y no sorprende que sea negativo, pero mira, estamos de acuerdo que necesitaba haber un cambio en Venezuela y que sucedió. Ahora yo creo que el reto para Trump y para Rubio es cómo se estabiliza eso de una manera que respete la democracia, pero estamos viendo que eso sucede al tiempo en el que Trump también está aquí en Estados Unidos tratando de limitar la habilidad de mucha gente de votar. Entonces, por eso digo que lo que quieren y lo que tienen que agilizar para el proceso son dos cosas distintas, que estén haciendo los esfuerzos, que estén haciendo los mecanismos básicos. Y recordemos también que el Departamento de Estado ha sido una de las entidades más golpeadas por el esfuerzo de Trump de desbaratar el gobierno estadounidense y el funcionamiento que normalmente tendría para ayudar a avanzar este tipo de esfuerzos no está donde debería estar. Andrés, algo que comentar.
Bueno, primero, la administración Trump no está pendiente de un concurso de popularidad en Venezuela. O sea, si algo les interesa de los concursos de popularidad es aquí en Estados Unidos, donde hay unas elecciones en noviembre. Esto Mm. no es una operación de un concurso de ver aquí en Venezuela, de si les gusta o no presidente Trump o si les gusta o no el Marco Rubio. Porque, de nuevo, aquí hay una agenda, hay unos intereses y creo que todos estamos de acuerdo que los intereses de Estados Unidos en Venezuela son mucho mejores que los intereses que tenía Rusia, China y Cuba. Y no estamos en una posición después de que se destruyó el país de Venezuela, de sobre todo lo que acaba de ocurrir con los terremotos, de que nosotros estemos exigiéndole absolutamente a nadie de que nos cambie el país de un día para otro, cuando de nuevo ni siquiera nosotros, y lo digo como, con mucha propiedad, porque yo en Venezuela bastante calle que recorrí, bastante lacrimógena que tragué, no pudimos sacar el gobierno en 26 años, simplemente no pudimos. Y si Donald Trump sacó a Maduro el 3 de enero y apenas tienen 8 meses haciendo esto, pues le daremos 8 meses, 2 años y lo que le tengamos que dar, porque tengo muchísima más confianza en Rubio y en Donald Trump de lo que jamás he tenido por ningún político en Venezuela, tanto de oficialismo o de oposición. Y una última cosa allí, más allá de que, por supuesto, de que si algunos dicen de que en Venezuela no les gusta tanto Trump por lo que está haciendo con la inmigración aquí en Estados Unidos, eso es mezclar peras con manzanas y es no saber lo que piensan los venezolanos, tanto en Estados Unidos como piensan en Venezuela. Son cosas totalmente distintas. Y es precisamente eso, Jorge, la disfuncionalidad y la no comprensión de lo que quieren los venezolanos, lo que llevó, por supuesto, ya que queremos mezclar peras con manzanas, a los demócratas en perder Florida, el voto de los venezolanos, y a los demócratas volver a perder Florida en noviembre, y en nunca entender de que los hispanos no son un bloque monógeno, sino que son diversas nacionalidades. Y lo que quieren los venezolanos en la Florida no es lo mismo lo que quieren los venezolanos en Venezuela. Sí, no sé si Luis quiere decir algo sobre eso para preguntarle algo que me llamó la atención de lo que dijo Andrés. Luis. Bueno, la realidad es que yo no voy a opinar por los venezolanos porque no soy venezolano, pero la realidad es que no se puede diferenciar entre lo que tú nos acabas de mostrar, las mismas barras de las gráficas que nos mostraste, y esa aprobación tiene muchas raíces. Entonces, eso es la realidad de la data que hay frente de nosotros. Como demócratas, la realidad es que tenemos muchísimo que hacer para comunicarnos con distintas y diversas comunidades. Y es cierto que uno de los fracasos que ha tenido el Partido Demócrata es que no ha entendido la diversidad de los latinos y ha tratado como un monolito muchas veces al electorado latino. Y es cierto que en un estado como la Florida es particularmente diverso. Pero tenemos candidatos que son diversos. Darren Soto, por ejemplo, en el centro de la Florida, es un candidato que responde a las necesidades de la comunidad suya. Así como cuando tenemos personas en otros estados, en el sur de Texas, en California, están respondiendo a los intereses de esas comunidades. Entonces, la realidad es que la política es local y eso es lo que vemos de los candidatos que están surgiendo en estas elecciones de medio término. Y ya que ustedes mismos se metieron en esa onda de las elecciones de medio término y la política en Estados Unidos, que sí tiene un impacto en lo que pasa en Venezuela, y que, bueno, porque Venezuela básicamente es una de las prioridades en América Latina de esta administración, yo diría que globalmente también. Peras con manzanas, dices Andrés. Ahora, el tema y la pregunta que uno se hace, legítima creo yo, tú me dirás sí o no, es... ¿Por qué si hay este acercamiento con Venezuela, este apoyo a los venezolanos, este empuje para que muchos puedan regresar, de hecho, a su país? Pero ¿por qué se siguen deportando a venezolanos? Hace tan solo unos días se envió un nuevo avión con deportados venezolanos a Venezuela. Y es una pregunta que se hace la gente aquí en el chat todos los días. ¿Y por qué a los que están aquí, que todavía sienten que es inseguro volver a Venezuela, sobre todo después de los terremotos, no se les ofrece un camino a un TPS, a un estatus temporal, temporal? Se revocó el TPS. Entonces, ¿por qué eso se desconecta? ¿Por qué se desconecta la política, política, la económica, con los venezolanos que están aquí y que están pagando los platos rotos en algunos casos? Bueno, primero la pregunta sí es legítima, ¿no? Y por supuesto, como republicano, yo sí creo que hay que darle protecciones temporales a quien tengamos que darle protecciones temporales dependiendo del contexto, ¿no? Hay países, por supuesto, que tienen protecciones temporales por casi 3 décadas y creo que es una cosa que hay que revisar y se ha revisado. Pero sí, por supuesto, sobre todo con lo que acaba de pasar en Venezuela, hay una cuestión legítima, como muchísimos congresistas, por ejemplo, como la representante María Elvia Salazar en Miami, que ha dicho que, por supuesto, que hay que avanzar algo al respecto, así como otros representantes del Partido Republicano
republicanos. Pero aquí el tema no es si es una desconexión en eso, es que la desconexión viene precisamente de la visión y la pregunta que estamos haciendo. La política migratoria en Estados Unidos no tiene nada que ver con la política exterior en Venezuela. ¿Por qué? Porque la política migratoria prima cualquier otra política en este momento del Partido Republicano, porque es la punta de lanza de lo que son las políticas públicas del Partido Republicano. De hecho, yo como republicano reconozco que si llegamos a perder números del voto hispano en noviembre, ha sido por cómo se ha ejecutado muchísimo esas políticas públicas migratorias, que estoy en desacuerdo con muchas cosas que se han hecho. Pero eso es que hay que entender. No, y que además son ejecutores distintos. Rubio no está encargado de la política migratoria en Estados Unidos. Esos son otras personas, como por No, ejemplo Rubio, Stephen Miller. Rubio aprobó la él instauró cancelación del más. TPS para los venezolanos, seamos claros. Eso fue conjunto del DHS y de Rubio. Ajá, perfecto. Cuando te toque puedes hablar. Pero al respecto de eso por supuesto que primero eso pasa por el Departamento de Homeland Security, que son los que hacen la primera inspección, y por supuesto después viene el Departamento de Estado. Pero ahí de nuevo, tu Rubio no va a salir precisamente como secretario de Estado a ir en contra de nuevo de lo que es la primacía de la política pública migratorias. Más allá de si él personalmente está de acuerdo o no esté de acuerdo con eso, él no va a salir a decir, no, presidente Trump, usted no puede deportar a alguien, porque sabemos muy sensible cómo es el tema de deportaciones en este momento del Partido Republicano. De nuevo, estemos o no en desacuerdo, y personalmente estoy en desacuerdo muchísimo de lo que se ha hecho, es parte de, sobre todo, de la base republicana, porque tú no vas a ver a un representante que esté en estos momentos en una primaria contestada en diversas partes del país, sobre todo en Florida, hablando en favor de que no tienen que hacerse algunas deportaciones porque se acaba su primaria en ese momento. De acuerdo o no, es la realidad del Partido Republicano. Bueno, le agrego a eso, a quien hemos escuchado si no es la única de las pocas que ha hablado sobre el tema migratorio y que le han caído encima, ha sido a la representante republicana María Elvira Salazar, que busca la reelección en la Cámara de Representantes. Ahora sí, Luis, tu observación, tus opiniones sobre esto. Bueno, como lo decía, Marco Rubio del Departamento de Estado tiene que aprobar precisamente que las condiciones existan para que la gente pueda regresar, y claramente él está de acuerdo con la deportación de los venezolanos. Y Andrés tiene la razón, que es algo que ningún republicano se opone en este momento. Precisamente ellos están llevando a cabo una campaña anti-inmigrante, anti-latina, y están desatando a un ICE que está abusando de los derechos civiles de la gente. Mira que en el gobierno Biden también tuvimos muchísimas deportaciones, tuvimos muchísimos esfuerzos para hacer protección como el TPS para los venezolanos, y se buscó un balance en ese sentido, y eso es lo que hace falta en este momento, que incluso cuando alguien viola la ley y está sujeta a la deportación, se puede tratar por lo menos a esa gente con decencia, con dignidad, con respeto. Y eso no es lo que estamos viendo que se han muerto más de 20 personas solo este año, el 2026, de lo que va de este año. 22 personas han muerto en detención de ICE, han disparado a varias personas, no solo a inmigrantes, también a ciudadanos estadounidenses, varios de los cuales han muerto, y es un sistema que está bajo abuso. Y mira que el tema de inmigración no es que se esté abusando simplemente por la inmigración, sino que realmente es lo que Trump está haciendo, es algo que los venezolanos y muchos latinoamericanos reconocen claramente, que es usar las fuerzas de ley del país para abusar de los derechos de la gente con el propósito de imponer un orden que puedan aprovechar en cualquier momento. Y creo que ese es uno de los peligros. Steve Bannon ha estado llamando a que los agentes de ICE deben rodear los centros electorales en noviembre, y eso es algo que yo creo que Trump quería con ICE, era que usarlos y desatar una fuerza brutal para que la gente tenga miedo de contradecir cualquier cosa que diga este gobierno, y nadie debe conocer eso mejor que los venezolanos por lo que han tenido que vivir los últimos 25 años. Miren, ustedes hablaron del papel de Marco Rubio y hay mucha gente y sabemos todos que Marco Rubio tiene aspiraciones presidenciales para el año 2028, las elecciones presidenciales de 2028 en Estados Unidos. Y hay gente que dice que Marco Rubio, y más o menos lo mencionaba Andrés, creo, no está yendo tan rápido como quizás él quisiera en el tema de Venezuela, porque él no se puede echar de enemigo a Donald Trump, su jefe, de quien depende en gran manera que, bueno, pueda ser apoyado, endorsado para ser un candidato o un precandidato para las elecciones republicanas, para las elecciones presidenciales del 2028. Mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Marco Rubio se ha frenado probablemente en sus ideales sobre el caso de Venezuela para no contradecir parte de la política de Trump y los intereses de Trump en el petróleo y la energía? Luis y Andrés.
Sí, lo hemos dicho, yo creo que ambos hemos dicho básicamente lo mismo, que Marco Rubio no puede contradecir a Trump, está llevando a cabo su agenda, es su trabajo, ¿no? Fue nombrado por Trump a esa función y eso es lo que va a suceder. Ahora, hemos visto reportajes en los últimos 48 horas, bueno, más o menos una semana, que se han estado saliendo reportajes de que Marco Rubio, de que el presidente Trump, perdón, está alentando a las personas que le donan a su campaña a que apoyen financieramente a J.D. Vance, que es algo nuevo, ¿no? Porque en el pasado había estado jugando como que quizás con Rubio, quizás con Vance, y ahora por lo menos en lo que es el dinero, le está dando el permiso a las personas que donan de empezar a apoyar a J.D. Vance, y eso es interesante para lo que pueda lograr Marco Rubio. Quizás es un reconocimiento de que los latinos, a fin de cuentas, pues no están realmente bienvenidos en el Partido Republicano. A ver, Andrés. Bueno, imagínate, eso último, por supuesto que no estoy nada de acuerdo, que los latinos no son bienvenidos cuando nuestro secretario de Estado es el primer latino en la historia de Estados Unidos y además hay mucha predominancia. Por supuesto que hay cosas que hay que criticar respecto a cómo se ha hecho, pero creo que eso no es un statement de hecho. Ahora, hay mucho que tener aquí en cuenta y creo que lo vamos a saber muy pronto después de noviembre, porque ya en el 27 empieza la campaña para 2028, ¿no? Y así es como siempre ha sido. Creo que, por supuesto, que J.D. Vance está en una posición más predominante para ser candidato, simplemente por el hecho de que es vicepresidente y también por el hecho de que cuando empecemos a pensar en qué va a pasar en enero de 2028, en las elecciones cuando empiezan en Estados Unidos, en Iowa, Nevada, New Hampshire, South Carolina, son estados que, a pesar de que si los puedes perder los 4, no necesariamente pierdes la nominación, creo que son estados donde la población de votantes primarios van a ser un poco más propicios a votar por J.D. Vance que por Marco Rubio. Al menos es la impresión que nos da en este momento. De nuevo, de aquí al 2028 van a pasar 10,000 cosas que no tenemos idea de qué va a pasar, pero al menos él emprende ahora. Y creo que esos son cálculos que tienen sobre todo muchísimo, no solamente de los dos candidatos, sino de otros candidatos. Esto no va a ser solamente entre J.D. Vance y Marco Rubio. Aquí otras personas se van a sumar a esto, pero creo que al final de cuentas, al menos quien tenga la bendición de Trump va a ser el que limpie las primarias. Lo que sí creo que hay que tener en cuenta, y no solamente para esa conversación, es que ganar las primarias en Estados Unidos no es que quiere decir que vas a ganar la general, tanto en una presidencial como en todo lo demás. Son poblaciones muy distintas a lo que es una primaria. Entonces, creo yo que Rubio tiene mejor posición que cualquier otro candidato en el país para ganar una elección primaria, una elección general en un 2028, pero eso pasa muchas cosas, Jorge, para terminar allí. No solamente Venezuela, recordemos que todo lo que pasa en política exterior se le pudiese achacar a Rubio de una u otra forma, no solamente Venezuela, Irán, el tema con Europa, el tema con China, son muchas cosas que se le pueden achicar, y una de las cosas que tiene a favor un vicepresidente es que normalmente no le achican tantas cosas al vicepresidente, porque las cosas que le puedan afectar al vicepresidente la dicen al presidente, no al vicepresidente. Entonces son elementos que hay que tener en cuenta para el futuro, y por supuesto que si hablamos de los hispanos, si todos los hispanos republicanos votaron en las primarias, Rubio sería el candidato sin dudar en el 2028, pero en este momento eso no es la realidad. Pues lo veremos. Miren, me quedan 2 preguntas nada más. Vamos a tratar de concisarlo todo para no abusar de su tiempo, además. El tema de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Mira, si uno se mete en las redes sociales, si uno se dejara llevar por lo que dicen las redes sociales, bueno, que hay gente que tiene los siguientes escenarios, que si el partido del presidente Donald Trump pierde las mayorías en noviembre en el Congreso de Estados Unidos, que se agarren todos porque esto va a cambiar completamente con Venezuela, que nada va a seguir adelante, que se va a echar a perder el cuento. Y el hecho de todo esto es que, bueno, el Congreso de Estados Unidos no dirige la política exterior de este país. La puede poner a presión, los puede jalar a botón, pero no la dirige el presidente, y el presidente no está en la boleta. Su agenda sí, pero el presidente no está en la boleta. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es el real impacto que va a tener la elección de medio término en términos de la política exterior de Venezuela? Luis y Andrés, para variarlo. Mira, yo creo que realmente, tradicionalmente, los dos partidos han estado mucho más cercanos en política exterior que quizás en cualquier otro tema. Lo vemos ahora incluso con Ucrania. Por supuesto que hay un movimiento republicano que ha estado más alineado con Rusia y en contra de Ucrania, por ejemplo, pero en realidad hay más unidad en ese aspecto ampliamente de lo que hay en otros temas. Entonces, aunque cambie el Congreso de Manos, tienes toda la razón, controlan el dinero, controlan los presupuestos, pero a fin de cuentas los mismos demócratas bajo Biden estuvimos presionando a Maduro
para que tuviera elecciones, para que se respetaran los resultados de esas elecciones. Y claramente, aunque cambie el Congreso, van a seguir apoyando estos procesos que se están desenvolviendo en Venezuela en este momento para una transición eventual. No creo que eso cambie significativamente. Los cambios van a ser en otros aspectos, que va a ser que sin duda se va a poder imponer algo de límites en lo que esta administración puede hacer, que exista el Congreso recapture su autoridad de lo que es el Congreso. Se supone que es la entidad gubernamental que fue la primera en los artículos de la Constitución, pero se ha comportado como lo que le diga Trump. Eso va a cambiar, pero en lo que es política exterior no veo un cambio significativo hacia Venezuela, incluso hacia América Latina en general. Andrés, ¿compartes esa visión? Hasta cierto punto sí, en el sentido, por supuesto, de los conceptos institucionales, la Asamblea, más de todo, el Congreso, por supuesto, que es la principal, debería ser la principal institución del país. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque es lo que dice la Constitución. Y es el cuerpo legislativo que en teoría representa más al país porque representa la política local en su mayoría. Aquí el tema es qué va a pasar en noviembre. Si los demócratas solamente toman la Cámara Baja, creo que ahí van a haber muchísimas menos ralentizaciones de las que uno esperaría, porque ¿cómo se materializan esas ralentizaciones? Se ralentizan, por ejemplo, haciendo impeachments, que estoy seguro que los demócratas van a sacar impeachment a diestra y siniestra de todos los oficiales que puedan, incluyendo a Rubio, a Miller, a Trump, a todo el mundo que pueda, y eso, por supuesto, que ralentiza un poco las cosas. Al mismo tiempo, algunos se podrán sacar leyes de artículos para remoción, otros se podrán hacer otras cosas. Aquí también es el tema, si gana la Cámara Alta, si ganan el Senado, ya ahí sería otra conversación, que creo que eso está un poco más complicado que la terminen ganando, sobre todo porque en otra nota mandan candidatos muy malos en lo largo del país. Pero aquí el tema es de que si ganan el Senado, esos impeachment cobran otra dimensión. El Ya tema va. de nuevas nominaciones también cobran otra dimensión. Ya va. Entonces tú me estás diciendo que el riesgo no es para la política exterior hacia Venezuela. El riesgo es que si ganan los demócratas pueden hacerle un juicio político al presidente, algo que fracasó en 2 intentos en el pasado, y pueden sacar al presidente Donald Trump de la Casa Blanca o a No, no, Marco no. Rubio y entonces No, no, se no. parten. No es que los saquen, porque no los van a poder sacar, porque para eso necesitaría muchísimo más poder si es que llegan a tener 60 senadores, que por supuesto que no va a ocurrir. Es el tema de que si bombardeas a la administración constantemente con impeachment, los fuerzas a tener que ir al Congreso a hacer testimonios a cada rato, los fuerzas a cada rato a que se enfoquen en eso en vez de otras cosas, como es el tema de la política exterior, ahí es donde vemos el hecho. No es que directamente van a cambiar la política exterior de Venezuela, porque eso no lo pueden hacer, como concuerdo con Luis, sino es el hecho de ralentizarlos en muchísimas otras cosas que les prima tener que enfocarse como deberían en Venezuela. Y también es el hecho de que muchísimos de esos testimonios que van a llamar en audiencias van a ser para que les expliquen más el tema de Venezuela, de cualquier otra forma. Y se van a ver muchísimos de eso. Y no me atrevería a decir que algunos radicales del Partido Demócrata incluso se atreverían a decir que hay que liberar a Maduro, porque no, lo que se le hizo no es lo que debería hacer, como de hecho muchos ya lo dicen, que son candidatos en Nueva York, aquí donde vivo. Y una última cosa allí, Jorge, más allá de las consecuencias factuales dentro de lo que son el legislativo, es el hecho de la narrativa política de si los demócratas llegaran a ganar el Congreso en su totalidad hacia el 2028, porque cambia muchísimo, sobre todo la figura de un J.D. Vance y un Marco Rubio, narrativamente hablando, y por ende los hechos que ellos hacen en 2027 y 2028, si se tienen que enfrentar a un Congreso dominado por los demócratas, a que no fuese dominado por los demócratas, porque entonces cada movimiento que se haga, véase Venezuela, Irán, Ucrania, lo que sea, por parte de Rubio o por parte interna de J. Vance, va a tener muchísimo más consecuencias si ese Congreso es parte de los demócratas de cara al 2028. Entonces, conclusión en criollo, pase lo que pase en noviembre, la política exterior no cambia, no la maneja el Congreso, si son mayoría, si son minoría, partido que sea. La política exterior seguirá siendo la de Trump. Si ganan los republicanos, todo se mantendría más o menos igual y Trump no tendría tanta presión del Congreso, del balance del Congreso. Si ganan los demócratas, probablemente va a tener más presión, más audiencia, más solicitud de cosas, de que testifique gente, etcétera. Más presión política dentro de Washington. Pero la política exterior la seguirá manejando Donald Trump y Marco Rubio, si así lo desea el presidente Donald Trump. Miren, una cosa, vamos a hacer este tema muy breve, pero es muy importante. La campaña de aquí a noviembre
ha tornado nuevamente en el tema del socialismo en Estados Unidos. Lo hemos escuchado, el Partido Republicano, el temor, el peligro del socialismo en Estados Unidos. Y yo cubrí como corresponsal en la Casa Blanca entre 2018 y 2020 el gobierno del presidente Donald Trump. Y recuerdo que ese fue un gran tema de campaña, el tema incluso de que querían convertir a Estados Unidos en Venezuela, poniéndolo como un ejemplo socialista. Lo decía muchas veces el presidente Donald Trump. Y decía Trump que entre 2018 y 2020 que los demócratas querían convertir a Estados Unidos en Venezuela, ¿verdad? Ese era el discurso de la propaganda, el discurso político, ¿no? Mi pregunta para ustedes es ahora, que este tema vuelve, no se menciona Venezuela cuando se habla de socialismo, pero ¿cómo se puede equilibrar esta campaña contra el socialismo dentro de Estados Unidos, según la visión del presidente y el partido republicano, con el mismo gobierno de Trump que ahora dice que Delcy Rodríguez, quien claramente no es se define como socialista, que tiene relaciones excelentes con Delcy Rodríguez? Es una pregunta legítima para poder entender la posición de ustedes. Primero Luis y después Andrés, ¿les parece? Y vamos a hacerlo corto para no quitarles más tiempo a ustedes también. Sí, vale, mira, es interesantísima la pregunta y creo que lo que estamos viendo es una división entre el Partido Demócrata como la que hemos visto en los últimos 15 años en el Partido Republicano, donde primero el Tea Party, MAGA, han logrado crecer sus números y acogerse del control del Partido Republicano. El Partido Republicano está dominado por los extremistas de MAGA en este momento. El Partido Demócrata está en esa lucha, pero no ha llegado a ese momento. Todavía tenemos candidatos más centristas, moderados, incluso Al-Sayed, que ganó en Michigan la primaria del Senado esta semana, la semana pasada, lo que dijo fue claramente algo que contradice precisamente el posicionamiento del Partido Socialista. Entonces, estamos en esa lucha, pero no creo que se materialice, y especialmente cuando, como tú lo dices, Trump está súper aliado con la socialista Delcy Rodríguez, y lo que ha hecho en el gobierno, si lo hubiera hecho un demócrata, hubiera sido tremendo escándalo. Trump se ha tratado de apropiar de las instituciones privadas, ha querido intereses para el gobierno de las compañías privadas, del sector petrolero, del sector tecnológico, y además ha buscado tener lo que es realmente una cleptocracia, donde todo lo que se hace es para enriquecer a sus propios amigos o a su propia familia. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que los ataques sobre el socialismo y sobre los problemas que causa, como los causó en Venezuela, están más evidentes en el Partido Republicano por la manera en que se ha llevado Donald Trump, que realmente está ejerciendo poder sobre la economía de empresas privadas de una manera que haría a Maduro orgulloso realmente de lo que ha hecho Trump con las empresas privadas, de forzar que le den intereses al gobierno, de que él mismo pueda ganarse su corte y a su familia, y eso creo que nos permite tener un debate mucho más fuerte de lo que sería quizás la alternativa. Andrés, ¿cómo responde? Ya con usted terminamos, así que responda completo, no tan largo, así. Dale, 10 minutos entonces. Fíjate, me alegra por una parte que Luis reconozca el hecho de que aquí que el Partido Demócratas tiene dos alas. Me alegra saber de que hay personas como Luis que comprenden que hay una ala radical dentro de su partido que deberían de ponerle muchísimo ojo, porque el socialismo no es un juego. O sea, sabemos muy bien todo lo que ha pasado. Hablamos de Venezuela todo el día y yo también soy venezolano, pero el socialismo no solamente se intentó en Venezuela, se ha intentado a lo largo de la historia de la humanidad en muchísimas partes del mundo, y en cada rato que sucede fracasa. Y creo que hay que tener realmente la seriedad del asunto, en el que si hablamos de que si el Sayed no es socialista, pues por supuesto que lo es, porque cuando vemos que el Partido Democrático Socialista de América lo apoyó a él y no a Haley Stevens, sabemos muy bien dónde está realmente su apoyo en el ground en Michigan. Y si hablamos de cuál es de los dos partidos el que más representa el socialismo, tenemos que ver hacia Nueva York, donde está Mamdani específicamente ejecutando políticas muy socialistas, como las vemos en Venezuela, como por ejemplo los supermercados dominados por el gobierno, y de muchísimas otras cosas que está buscando hacer dentro del país. Y el poder que tiene Mamdani, por supuesto, en apoyar muchísimos candidatos socialistas que ya ganaron sus primarias en Nueva York y que están ganando primarias a lo largo del país. Me gustaría también que eso se reconozca, no solamente narrativamente hablando, sino que se vean hechos al respecto, porque no podemos permitir que el socialismo llegue al poder en Estados Unidos más allá de lo que está sucediendo ahora. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta, Jorge, es de que a muchos, como lo que acaba de hacer Luis, creo que eso es lo que vamos a ver
en las batallas narrativas de aquí al 2028, de que cuando se diga de que no hay que tenerle miedo al socialismo por todo esto, muchos van a salir a decir, pero ustedes no hicieron nada con MAGA. Y como no hicieron nada con MAGA, pues entonces hay que darle la oportunidad a los socialistas del Partido Demócrata, así como le dieron la oportunidad a MAGA. Y ahí se está haciendo una falsa equivalencia, porque no podemos decir por nada del mundo que un grupo de radicales socialistas que están enamorados de la China de Mao Zedong, de la China de Xi Jinping, que protegen a Putin, que dicen que lo que le pasó a Maduro es malo, que protegen sus políticas socialistas de Mandani, creemos que eso es equivalente al movimiento MAGA. Para nada. Y si creen que eso es equivalente, bueno, que Dios los agarre confesados cuando lleguen al poder, porque vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando llegue ese tipo de personajes socialistas a la Casa Blanca, que Dios quiera no pase, pero vamos a ver qué sucede pronto, ¿no? El fascismo de MAGA se ve todos los días en los agentes enmascarados que atacan a personas que protestan pacíficamente. Eso, sí, Luis, estoy de acuerdo que ICE ha tenido su... Estoy de acuerdo contigo, Luis. Luis, estoy de acuerdo contigo como republicano. Créeme que ahí te doy una mano de que se han hecho cosas malas dentro de ICE, se han hecho cosas malas. Pero aquí está el tema. Así llegó Chávez al poder. Todos se quejaban de los gobiernos democráticos de la época. Decían, bueno, eso era muy malo, vamos a darle el chance a Chávez y mira cómo terminamos. Normalmente la medicina termina peor que la enfermedad. No quiero ver un gobierno socialista y no quiero ver el gobierno fascista de Trump tampoco. Bueno, en los socialistas estamos de acuerdo, en los fascistas no, porque Trump no es fascista, pero bueno. Bueno, miren. Y los agentes enmascarados que están atacando a gente todos los días. Miren, vieron que es apasionante, yo sé que es apasionante. Y este tema, si nos quedamos hablando de este tema, podemos hablar todo el día, pero no tenemos el tiempo hoy. Muchas gracias a ambos por, traer sus visiones. Dos visiones, diferentes, dos partidos diferentes, republicano, demócrata. Escuchábamos a nuestro, amigo ya de esta casa, porque siempre lo invitamos, ¿no? A Andrés Guilarte, estratega y analista republicano, y Luis Miranda, analista demócrata, exfuncionario del gobierno de Estados Unidos en los gobiernos de Joe Biden y Barack Obama. Gracias por estar aquí y espero que nos podamos ver pronto otra vez. Igualmente. Gracias a ti, gracias Luis, hasta luego. Desde aquí, desde la sala de prensa de la Casa Blanca. ¿Y usted qué opina? ¿Usted qué opina? Ahora escriba usted sus comentarios. Esto se convirtió en un tema, pasó de Venezuela a convertirse en un tema local en Estados Unidos. Pero si a usted le gusta la política estadounidense, ahí se dio un banquete. ¿Usted qué opina? Escriba sus comentarios porque estuvo bien interesante, ¿no les parece? Y tan interesante como esto que van a escuchar a continuación. Miren esto. Póngase las alpargatas. Gracias por llegar hasta aquí. Si usted llegó hasta aquí, muchas gracias. Suscríbase al canal, dele me gusta, etcétera. Y si llegó hasta aquí, vamos a conocer qué es lo que nos escribe la gente todos los días en este programa, los mensajes que ustedes envían. Miren, buenas tardes, Jorge. Te escribo desde Orlando, Florida. Lo escribió Jenny Randler. Gracias, Jenny. ¿Cómo estás? Saludos hacia el estado de Florida, en Estados Unidos. Saludos desde Montalbán, Carabobo, en Venezuela. Nos escribió ¿quién? Jesús Antonio Soto Ojeda. Nombre completo, hermano, nombre completo. También nos escribieron desde Atlanta, Georgia, aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Célida, ¿no? Gracias. Antonio Sousa desde Portugal. Bailando un joropito ahora en Portugal usted. Antonio, saludos, gracias por estar aquí. Y también nos escribió desde Ciudad Bolívar, en Venezuela. ¿Quién? José Luis. Nos escribió: siempre veo tu programa, están muy buenos y al día. Bendiciones. Gracias, José Luis. Y a todos ustedes, gracias por conectarse todos los días. Recuerden, suscribirse a este canal es la mejor manera de apoyarlo y para que siga creciendo. Y nos vemos pronto en el próximo programa. Así es. Les pongo el joropito alto y así nos despedimos. Cuídense mucho.